parte del devenir de la vida, mediante el cual nosotros experimentamos una disminución en nuestras reservas funcionales. El momento en el cual empieza el envejecimiento es materia todavía de debate. Para algunas personas, el envejecimiento empieza a partir de la tercera década o cuarta década de la vida. Es en ese momento en el cual las personas alcanzan el máximo de su capacidad biológica. Sin embargo, desde un punto de vista más filosófico, en realidad empezamos a envejecer desde el momento mismo de la concepción. La población humana se había mantenido relativamente estable hasta hace aproximadamente 150, 200 años. ¿Qué quiere decir? Que como consecuencia de las condiciones climáticas, las enfermedades infectocontagiosas, la malnutrición, básicamente, las malas condiciones de saneamiento ambiental, esto impidieron de que la población aumentara de manera sostenida. En los últimos siglos, todo lo contrario, han mejorado las condiciones de vida en general de la población y esto ha permitido un aumento en el número de pobladores en nuestro planeta. Estamos asistiendo en los últimos años, en la última centuria, a un verdadero proceso de envejecimiento poblacional. ¿Qué quiere decir? Que la población de manera global, y esto no solamente se ve en los países ricos, también en los países en vías de desarrollo, comienza a experimentar un envejecimiento progresivo. El porcentaje de los llamados adultos mayores, que se considera a partir de los 60 años, ha ido aumentando de manera sostenida. Este fenómeno es completamente inédito en la historia del hombre, nunca antes se había dado. El fenómeno es de alcance global. Repito, no solamente se observa en los países ricos, sino también en los países en vías de desarrollo. El fenómeno trae, a su vez, profundas consecuencias en todas las facetas de la vida humana, como veremos más adelante. Es un fenómeno duradero e irreversible, con consecuencias sostenidas en áreas como, por ejemplo, la salud, el aspecto social, el área cultural, económica, política. Todas estas áreas del desarrollo humano se van a ir afectando. Aquí ustedes pueden ver en este mapa de nuestro planeta, pueden ustedes observar diferentes continentes y van a encontrar en la parte de abajo una leyenda, ¿no? Con los tres colores, menos del 10%, del 10 al 19.9% y más del 20%. Esa es la población mundial para el año 2000, enfatizándose el porcentaje de la población de 60 o más años. Como pueden observar, en azul, algunos países en el año 2000 tenían un porcentaje del más del 20% de su población constituido por adultos mayores. Para el año 2050 las cosas van a ser más dramáticas. Gran parte de los países en el mundo van a tener un porcentaje significativo de la población representada por los adultos mayores, incluyendo el Perú. Actualmente en nuestro país el 12% de nuestra población está constituida por mayores de 60 años. Y para el año 2050 se proyecta que sea un porcentaje del 20%. Ahora, estas cifras de adultos mayores, repito, han ido creciendo de manera sostenida en números absolutos en todo el mundo. Contrariamente a lo que se cree, la mayor parte de los adultos mayores del planeta residen en países de vías de desarrollo, no residen en los países ricos. Para el año 2025, aproximadamente 75% de adultos mayores o ancianos vivirán en los países en vías de desarrollo. Otra de las cosas que más llama la atención es el despoblamiento de la zona rural. La mayoría de las personas han comenzado ya desde hace varias décadas a inmigrar hacia las grandes ciudades, donde se concentran la mayor cantidad de ancianos. Y lamentablemente, y hay que decirlo, esta realidad todavía no ha sido tomada en cuenta por la mayor parte de gobiernos, especialmente en la región. Las consecuencias del envejecimiento poblacional se dan en todo ámbito. No solamente influye en el crecimiento económico, influye básicamente en la reducción de la población económicamente activa, en las políticas de ahorro,
en la necesidad de mantener inversiones para poder asegurar una vejez digna y saludable. Se modifican las políticas de consumo debido a que existen ahora nuevos mercados, nuevas necesidades. Por ejemplo, el mercado de asistencia sanitaria, de ayudas, auxilios para la deambulación, el mercado de productos para la piel, de pañales, el mercado de los medicamentos se modifica dramáticamente con el envejecimiento poblacional. A su vez también esto nos hace pensar respecto a las políticas que hemos tomado en cuanto a la previsión social, la edad de la jubilación. Tenemos que reevaluar si la edad de jubilación correcta debería ser 70 años. Imagínense si estamos hablando de una población que está envejeciendo, probablemente 70 años no es una edad tan alta, debido a que la expectativa de vida al nacer está aumentando. Actualmente una persona que nace en el Perú tiene un promedio de expectativa de vida superior a los 74 años. Las políticas de tributación también merecen ser tomadas en cuenta, especialmente en países como el nuestro, en los cuales solamente el 30% de la población es población formal, económicamente activa y que tributa. La base tributaria definitivamente va a tener que ampliarse si es que queremos asegurar una vejez digna con pensión para todos en el futuro. También tengan en cuenta las transferencias intergeneracionales. Actualmente hay muchos peruanos que radican en el extranjero y gran parte de las remesas que ellos envían dan soporte a las familias sobre todo multigeneracionales en las cuales conviven los ancianos. En el área de la salud también es importante tener en cuenta este fenómeno debido a que plantea la necesidad de crear servicios diferenciados para las personas adultas mayores, unidades de geriatría, unidades de cuidados paliativos, unidades de ortogeriatría, unidades en las cuales, como por ejemplo de oncogeriatría, se dé una atención específica al adulto mayor, debido a que la medicina en este grupo etario es diferente. Las consideraciones ya de manejo clínico, que no es un tema que vamos a tocar hoy día, son diferentes en el adulto mayor. La composición de la familia, las condiciones de vida también se han ido modificando, lo mismo la vivienda, la migración. Está de más decir que las viviendas en muchos casos tienen que sufrir modificaciones. Hay barreras arquitectónicas. Las casas tienen que ser acondicionadas para poder asegurar un lugar seguro, tranquilo de vida. No podemos tener una casa en la cual viven adultos mayores donde no hay una buena iluminación, donde no existan pasamanos, donde no existan agarraderas, donde no exista un piso que no se deslice, donde no existan condiciones apropiadas para el desplazamiento de las personas mayores. A su vez, en el área política, tengan en cuenta que al aumentar el grupo de los adultos mayores en número, vamos a encontrarnos con un grupo electoral muy interesante para los políticos, y que debe ser tomado en cuenta en todos los planes de gobierno, más aún ahora que estamos frente a unas elecciones. Otra de las cosas que siempre nos ha llamado la atención es que cuando aprendemos los cursos básicos, llevamos a cabo estas materias, nos enseñan de que la población se distribuye siempre con una pirámide, ¿no? Y en esta pirámide la base está representada por los niños, la gente joven, y en la parte superior están las personas adultas mayores, la llamada de la tercera edad. Bien, si uno observa la forma de la pirámide en el lapso de aproximadamente 45 años, comparando las pirámides de América del Sur, América del Norte, América Central y el Caribe, observa a primera vista que la pirámide ya se ha modificado, ¿no? Tiene una forma de pastelito, muffin, ya no es la forma triangular clásica, y comienza a ensancharse, especialmente en la parte media y también en la parte superior. ¿Qué es lo que se avecina más adelante, si nos vamos de aquí a algunos cientos de años? Los investigadores ya han planteado algunos modelos teóricos, y en esos modelos teóricos se avisora de que de aquí a algunos siglos es posible que incluso la pirámide se pueda invertir. Se puede invertir. Más aún que existen países, y lo veremos después, en los cuales
las tasas de natalidad son prácticamente cero. América Latina y el Caribe se comportan como una región. Esta región es una región que tiene diferencias de país a país. No todos los países son iguales, no todos envejecen al mismo ritmo. Algunos países se encuentran en una etapa más avanzada de envejecimiento, por ejemplo, en nuestra región Uruguay, Cuba, México, Argentina, Brasil, y otros países están en la parte media, como el Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador. Hay un grupo de países que son sobre todo los de América del Centro, en los cuales el envejecimiento poblacional recién está comenzando, ¿correcto? Entonces ustedes ven la población de 60 más años, cómo ha ido creciendo, siguiendo prácticamente una curva exponencial y lo va a seguir haciendo en el transcurso de las décadas. Aquí están justamente las diferentes proyecciones, los índices de envejecimiento en las Américas, comparando el año 97, que son las columnas en rojo, y las columnas que están en color amarillo, que es la proyección para el año 2025. Pueden ver claramente cómo en todos los países hay un aumento en el porcentaje y en los números absolutos de adultos mayores. Entonces, tener en cuenta que nuestra región es una región constituida por 41 países en los cuales habitan 570 millones de personas, que envejece de manera rápida, inexorable, progresiva, que el grupo de adultos mayores cada vez es más numeroso. Estamos asistiendo en general a una tasa de natalidad muy baja. La tasa de natalidad se reduce de manera sostenida en la mayor parte de los países de la región. Han mejorado de manera global las condiciones sanitarias. Obviamente, existen sectores de la población que todavía no han sido atendidos. Se han llevado a cabo medidas preventivas que nos han permitido controlar, por ejemplo, enfermedades infectocontagiosas que se pueden prevenir con las vacunas. A su vez, la mortalidad por malnutrición también se ha reducido. También ha reducido la mortalidad materna. Sin embargo, han aumentado otras enfermedades, han empezado a aumentar en incidencia y en prevalencia otro tipo de patologías que son las enfermedades crónicas. Esta es una foto muy interesante. Miren, en el año 1950 se tomaron esta fotografía los miembros de la familia Reyes Monroy. Observen cómo las familias antiguamente eran familias muy numerosas. Por varias razones, ¿no? Una de ellas seguramente era por el desconocimiento o el poco acceso a los métodos anticonceptivos, era una razón. Pero también había una razón de tipo filogenética. ¿Qué quiere decir? Recuerden que las especies, en general todas las especies animales, en las cuales la mortalidad infantil es muy alta, tienden a procrear un mayor número de individuos y así se protegen de la extinción. Entonces, este panorama era usual en el siglo pasado. Sin embargo, esto ha ido cambiando de manera progresiva. Las familias actualmente tienden a no tener hijos o a tener uno o dos hijos en promedio. Y este fenómeno también se observa en nuestro país. No somos ajenos al fenómeno mundial. Entonces, cuando hablamos de cambios poblacionales, nos referimos a un término. El término que se ha acuñado se llama transición demográfica. Transición demográfica, ¿qué significa? Son todos los cambios que se dan en la estructura de la población con el paso del tiempo, como consecuencia del desarrollo de la ciencia, la tecnología, las normas sociales cambiantes. Todo ello se traduce en una transición demográfica. En una transición demográfica, cuando un país comienza a envejecer, lo primero que ustedes van a observar es que las cifras de mortalidad infantil comienzan a reducirse de manera sostenida. Posteriormente, cuando ya se supere esta etapa, vamos a encontrar que existe también otro tipo de repercusión. Se van a originar condiciones de pobreza en muchos casos, debido a la dependencia que tienen los adultos mayores del apoyo de sus hijos, lo que origina repercusiones negativas sobre su calidad de vida. En este caso,
tenemos que hay mayor número de ancianos respecto a los niños. Entonces la población económicamente activa aquí en el segundo caso se ha reducido. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo de la fase inicial de transición demográfica? Por ejemplo, en este caso, son los países de América Central, en los cuales todavía tenemos un gran número de niños, pero que se está reduciendo, y un número también menor de adultos mayores. ¿Correcto? El segundo caso, tenemos un número de niños reducido, pero un gran número de ancianos. ¿Cuáles son los ejemplos? Típicamente los países europeos, los países de Extremo Oriente, particularmente Japón, que es el país más longevo, y tienen otro ejemplo, que es China, un país que seguramente ustedes recordarán en algún momento estableció un control severo, estricto de la natalidad, y que ahora está enfrentando un serio problema debido a que tienen una población económicamente activa muy pequeña y más bien están afrontando un gran número de adultos mayores. Entonces, a lo largo de la historia, si ustedes observan cómo ha sido este recorrido, van a encontrar de que el fenómeno de transición demográfica va a tener etapas. En la primera etapa, en la etapa de transición, hay una disminución en la tasa de mortalidad infantil, que se acompaña también de una disminución posterior de la tasa de natalidad. Mortalidad infantil está en verde, natalidad en rojo. Miren en la parte de abajo los dibujitos, las viñetas, observen. En la primera de ellas tenemos una familia muy numerosa, por ejemplo la familia Reyes Monroy, con gran cantidad de niños, pero también con un gran número de niños que fallecían antes de alcanzar la edad adulta. En el segundo caso, observen cómo el número de fallecimientos ya se redujo. En el tercer caso, no solamente se reduce el número de fallecimientos, también se reduce el número de niños que nacen. Y en el último caso son las dos cosas, menor número de niños y menor tasa de fallecidos. Que eso es lo que estamos observando ya incluso en nuestro país. Aquí está el gráfico que demuestra lo anterior. La tasa de mortalidad infantil en el Perú ha presentado una disminución sostenida desde el año 1950. Actualmente, la tasa de mortalidad infantil es de aproximadamente 15 por 1000 nacidos vivos. Claramente es menor a otras tasas. Y la esperanza de vida al nacer sí ha comenzado a aumentar de manera rápida y significativa. Actualmente se sitúa en el orden de 74-75 años. La esperanza de vida al nacer se llama también expectativa de vida media al nacer. Depende de las condiciones de vida de cada país. Obviamente en los países en los cuales existen mejores condiciones sociosanitarias, un mejor tenor de vida, la esperanza de vida al nacer va a ser mayor. Si una persona nace en Dinamarca, en Japón, o por ejemplo en Suecia, va a tener una esperanza de vida al nacer superior que si esa persona naciera en Haití o en Camboya, está claro. Hablando de nuestra región, que es Latinoamérica y el Caribe, tengamos en cuenta que vivimos una realidad sociodemográfica distinta, dependiendo de cada país. Los cambios sociales empiezan casi siempre en los estratos socioeconómicos más altos, son los que comienzan, digamos, la nueva modernidad, ¿no? Y estas habituales costumbres o, digamos, maneras de comportamiento social se van poco a poco transmitiendo al resto de estratos. La transición demográfica, a su vez, está más acentuada en los países con mayor nivel de desarrollo y al interior de estos en los estratos socioeconómicos más altos. Se han producido también desigualdades sociales, hay que decirlo. Particularmente en el Perú hay todavía sectores de la población que no tienen acceso a los servicios de salud. Y esto realmente es penoso. Y es también penoso que tengamos todavía un 70% de nuestra población económicamente activa informal. Yo creo que es una de las raíces de los problemas que vivimos como nación. Muy bien.
Entonces, tenemos aquí en esta diapositiva un resumen del régimen demográfico moderno. Las poblaciones envejecen como consecuencia de una restricción del número de nacimientos. En países europeos, este es lo que se ve en este gráfico, ¿no? Las poblaciones envejecen porque no hay nacimientos, porque hay fenómenos emigratorios, hay una gran cantidad de inmigrantes que vienen de países del tercer mundo y llegan a los países ricos, desciende la natalidad, aumenta así la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles, y hay un crecimiento cero o regresivo. Hay países de la región, especialmente Uruguay es el ejemplo, en los cuales hoy se habla de una tasa de reposición negativa. ¿Qué significa? Que actualmente en esos países nace menos gente respecto a la que muere todos los días. Japón es otro ejemplo. Japón también se ha proyectado que en el lapso de 3.000 años Japón va a desaparecer, porque simplemente se van a quedar sin habitantes. O sea, allí nacen menos personas respecto a las que mueren. Bien, otra de las cosas que también hay que tomar en cuenta es que una vez que se ha superado esta primera etapa en la cual hay una transición demográfica caracterizada por disminución en la tasa de natalidad y también disminución sobre todo de la mortalidad infantil, vamos a ir encontrándonos progresivamente con otros fenómenos, de los cuales también ya somos testigos. Hemos hablado del nivel de fecundidad inferior al reemplazo. Se ve frecuentemente que las parejas tienden a postergar la formación de una familia. Los noviazgos, los enamoramientos son usualmente más largos. Esto de aquí es ostensible en países europeos, en Japón. Se ve, por ejemplo, que los jóvenes viven, incluso ya profesionales, viven con los padres hasta después de los 30, 35 años. ¿eh? Es sumamente frecuente. Postergación del primer hijo. Aumento de las uniones consensuales o parejas de hecho. Menor número de matrimonios, mayor número de parejas que deciden convivir. Aumento más bien de las separaciones y los divorcios. Cambio en la estructura familiar. Las familias, especialmente en nuestra región, con frecuencia son multigeneracionales. Conviven abuelos, padres y nietos. Se usan de manera generalizada los métodos anticonceptivos y aparece el fenómeno de la migración, ¿no? Tanto en este caso, por ejemplo, en nuestro país, peruanos que han emigrado al extranjero, como también en los últimos años, el Perú que se ha convertido en lugar de destino de otras personas del continente latinoamericano que han inmigrado hacia nuestra nación. Recordar que hay diferencias en cuanto al envejecimiento de los países ricos y el envejecimiento en los países en vías de desarrollo. Son cosas diferentes. En los países desarrollados, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que preocuparse en hacer la reconstrucción de estos países y comenzar a producir riqueza. Posteriormente comenzaron a envejecer, mientras que los países en vías de desarrollo envejecen siendo todavía pobres, con muchas veces desigualdad, miseria y una mala calidad de atención en salud y previsión social. Esa es la realidad. Los factores sociales, entonces, se ven modificados en gran parte por el fenómeno de la migración del campo a la ciudad. Hay una mayor representación de edades intermedias en las grandes ciudades y un envejecimiento prematuro del campo. Es usual que cuando ustedes viajan, por ejemplo, a las zonas rurales del Perú, si ustedes observan con atención, van a encontrarse que la mayoría de las personas que viven ahí son personas mayores. Las personas jóvenes ya se fueron, viajaron a Lima, a otras grandes capitales de departamento o se fueron al extranjero. Y solamente en ocasión de las fiestas patronales regresan a su pueblo, a su región de origen. Aparte de ello, tomar en cuenta el tema de la jubilación y la pensión. Ya hemos mencionado de que no tenemos una pensión contributiva para todos los peruanos. Muchas de ellas son pensiones no contributivas, como pensión 65, que trata de alguna manera de dar un cierto apoyo a un grupo vulnerable, pero que no resuelve definitivamente todas sus necesidades. Por eso que ustedes ven
que especialmente en el área urbana, hay una gran cantidad de adultos mayores que siguen trabajando. Los adultos mayores, para poder subsistir, tienen que trabajar. ¿Quiénes son las personas que nos cuidan la cuadra, que están de vigilantes? Generalmente son adultos mayores. ¿Quiénes son las personas que cuidan la playa de estacionamiento? Generalmente son adultos mayores. Personas que hacen oficios como los jardineros, cafeteros, etcétera, son habitualmente personas de la tercera edad. Entonces, eso también ya ha sido enfocado, ha sido visualizado claramente en algún reporte del CEPAL, como en diferentes circunstancias, por ejemplo, en los adultos mayores que viven en las zonas urbanas, hay un 40% que tiene una pensión, pero aquellos que residen en zona rural, solamente un 21.5% tienen pensión. Entonces tienen que necesariamente, para cubrir todos sus gastos, tener que seguir trabajando. Las dificultades también se ven en el área laboral. Ante el aumento en el número de adultos mayores, el aumento en la expectativa de vida, la jubilación que se mantiene la edad todavía en 70 y 65 años. ¿Qué cosa vemos? De que cuando una persona se jubila, todavía se encuentra en buenas condiciones para poder seguir trabajando. A mayor edad se hace cada vez más difícil encontrar trabajo. Estamos hablando de un grupo, en este caso los ancianos del Perú, que no ha tenido suficientes calificaciones, no han tenido todos ellos acceso a la educación superior, técnico, universitaria. No, para ellos se les hace más difícil encontrar por este motivo trabajo. Han aparecido formas de discriminación por edad también. Esto es un tema que se conoce como viejismo. En el futuro vamos a encontrarnos con un progresivo envejecimiento de la fuerza laboral. Se piensa que esto podría producir una menor productividad y crecimiento económico. La situación se complica ante el aumento del empleo informal entre la gente joven. Ustedes sabrán de que incluso para los profesionales comenzar no es fácil, es difícil, es complicado, es trabajoso ubicarse en el mercado laboral, y eso es lo que se ve. Lamentablemente las condiciones de empleo son a veces precarias, entonces esta situación complica más esta realidad. En otras naciones, en otros países, la política es un poco diferente. Ellos tienen la posibilidad de otorgar créditos a las personas mayores con facilidades de pago. Esto les permite organizarse, planificar actividades productivas, crear microempresas, las cuales sirven como fuentes de trabajo y les dan la posibilidad de una subsistencia bastante decorosa. Esta situación ya ha sido comenzada, ya se ha comenzado a tomar en cuenta en la agenda política de los gobiernos de la región. Otro de los fenómenos que también está íntimamente asociado con el envejecimiento demográfico es el fenómeno de la transición epidemiológica, que a nosotros quizás como médicos es algo que nos toca más de cerca, ¿no? ¿A qué se refiere? Se refiere a que el espectro y el tipo de enfermedades que se observan en la comunidad también se ha ido modificando. Ya no son más estas enfermedades infectocontagiosas transmitidas por vectores, ya no se ven tantas zoonosis, ya no vemos este tipo de patologías, grandes epidemias, ya no, o sea, salvo lo que estamos viendo ahora, que es creo que una cosa totalmente aislada, el tema de la pandemia COVID, pero en general la tendencia es que en los últimos 50 o 70 años estamos viendo un aumento en la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles, anteriormente llamadas enfermedades crónicas degenerativas. Correcto, y eso es muy importante porque especialmente para el alumno de medicina le plantea un reto. ¿Por qué? Porque habitualmente en la currícula se le da o se le ha dado siempre más importancia a las enfermedades agudas, enfermedades que se presentan en un paciente habitualmente, en un paciente joven, un paciente sano, sin comorbilidad, enfermedades con una relación causa-efecto definida.
Enfermedades en las cuales cuando uno evalúa a un paciente fácilmente encuentra unidad clínica, síntomas y signos que corresponden a una enfermedad. Enfermedades en las cuales un tratamiento es eficaz y el tratamiento remite al paciente a su estado basal. Pero esto no se ve ahora, no vemos esto en la práctica porque el tipo de pacientes que vemos nosotros en la mayoría de casos son pacientes pluripatológicos con comorbilidades múltiples, con enfermedades crónicas, en las cuales no es fácil hacer unidad clínica porque todos sus síntomas y signos corresponden a diferentes enfermedades, enfermedades que por otra parte no son unicausales, más bien son multifactoriales, en las cuales la genética, los estilos de vida, la influencia del ambiente, la exposición a noxas ambientales y las enfermedades crónicas conllevan a deterioro funcional. Eso es lo que vemos. Eso es lo que debería llamarnos la atención. Repito, entonces, para el alumno de medicina, este debe ser un reto. La enfermedad y el manejo del paciente no acaba con una prescripción. Es más, en muchos casos no se cura ni se alivia el dolor del paciente únicamente con medicación. Tenemos que echar mano de otras estrategias de manejo no farmacológico, que son temas que ya se verán en los cursos de carrera. Bien, ¿a qué cosa se debe lo anterior? Se debe a varias razones. En primer lugar, el hecho de que nuestros estilos de vida en la región también se han modificado. Nos hemos vuelto muy occidentales, estilo de vida que tiende a ser sedentario, con aumento del consumo de alcohol, cigarrillo, no se hace mucha actividad física, hay una gran prevalencia de obesidad, de sobrepeso, las dietas se han modificado, son dietas usualmente pobres en fibra, con alto consumo de grasas saturadas, carbohidratos simples. Todo esto es parte, entre comillas, de la modernidad. Adultos mayores, decíamos, hasta un 60% de los ancianos no tienen acceso a los servicios de salud y han ido apareciendo nuevos problemas de salud que imponen todo un reto para las sociedades de la región. Otra de las cosas que también tenemos que analizar es la manera como está estructurado nuestro sistema sanitario. Nuestro sistema sanitario típicamente es un sistema de tipo curativo, no es preventivo. No es preventivo. Tenemos niveles de atención que se han descuidado tradicionalmente, nivel de atención primaria, ¿no? El ejemplo se ve en los últimos meses, digamos, las consecuencias de lo anterior. Si nosotros hubiéramos tenido un sistema de atención primaria realmente bueno, no tendríamos pues la cantidad de fallecidos que hemos tenido por el COVID-19. El sistema está estructurado de tal forma de que el sistema es más rentable en la medida que la gente se enferme más. Mientras más enfermos hayan, el sistema va a ser más rentable, ¿no? Lo cual es una paradoja, porque nosotros deberíamos más bien alentar a la prevención de las enfermedades y detectarlas tempranamente, modificar su evolución de tal manera de que podamos prevenir la aparición de la discapacidad. Todavía en la región, la mayor parte de los fondos en el sector salud se siguen destinando para gestantes y niños. La gente sigue pensando que Latinoamérica es una región joven y que el Perú es un país joven, pero esto no necesariamente es cierto. En los servicios de salud también existe frecuentemente discriminación por edad, maltrato, errores de manejo por falta de capacitación. Por falta de experiencia se cometen errores al manejar al adulto mayor. No es igual manejar un adulto joven que un adulto mayor. En este último grupo etario, tanto la fisiopatología, la semiología, la clínica y la terapéutica son diferentes. No tenemos niveles de atención sanitaria en las cuales esté presente la geriatría. No existen en todos los hospitales servicios diferenciados para el adulto mayor. Nos hacen falta tecnologías, fármacos, suministros, solo por poner dos ejemplos. Una realidad palpable. ¿Qué pasa con las personas mayores que se fracturan la cadera? El anciano con fractura de cadera. Miren, a nivel mundial, la norma dice de que el adulto mayor con fractura de cadera se tiene que operar sí o sí. Y debería operarse en las primeras 48 horas.
Justo estuvimos revisando con un grupo de alumnos un artículo publicado en el 2016 en Acta Médica Peruana, hecho en nuestro país, que dice que la mediana de tiempo preoperatorio es de 13 días en un hospital público del MINSA. 13 días antes que el paciente se opere de una fractura de cadera. ¿Se imaginan ustedes todo lo que conlleva la dismovilidad, la permanencia prolongada en un hospital en términos de riesgos para la salud? Son cosas que se ven. Dos, fármacos. El tema de los fármacos. Si sabemos de que el 30% de la población de mayores tiene algún grado de deterioro cognitivo o demencia, estos fármacos no están presentes en ninguno de los petitorios para el manejo de los problemas más frecuentes del anciano. No existen fármacos antidemenciales. Suministros, también, obviamente. Auxilios mecánicos, pañales, torundas, gasas, apósitos, este tipo de suministros que dan sostén al adulto mayor no siempre están contemplados en los petitorios. Y finalmente tenemos pues una escasez de médicos de la especialidad. Somos aproximadamente 300, ya somos bastantes respecto a los que éramos años atrás, pero aún así nos faltan especialistas en geriatría, siendo una especialidad bastante prometedora, no solamente en el área clínica, sino también con muchas posibilidades en el área de investigación. El personal sanitario también es otro problema que deberíamos abordar. Las políticas de formación de recursos no surgen de políticas globales de salud. La educación generalmente obedece las leyes del mercado, ¿no? Lo hemos visto en las últimas semanas, cómo han aumentado universidades, facultades, cursos que no tienen regulación ni control. La calidad de la educación también se ha reducido. Hay una extrema variabilidad en la distribución del personal calificado y desvalorización del trabajo. Algunos programas de formación no incluyen la geriatría, es una especialidad que, como la oncología, no está presente en algunas currículas de pregrado. Ya ha comenzado a cambiar todo esto. Y sí tenemos una nueva carrera que se llama gerontología. Gerontología se refiere al estudio del proceso de envejecimiento, mientras que geriatría es una especialidad médica que se obtiene por residentado médico, que dura en promedio de 3 a 4 años. Gerontología es una carrera universitaria que le enseñan en la Católica, pero la cual todavía no tiene oportunidades de trabajo ni tampoco una buena definición. Bien, entonces el problema no son los ancianos, sino más bien la escasa preparación de las personas, las sociedades y el trato de nuestros estados hacia ellos en modo de satisfacer sus necesidades con eficacia y prontitud. Para terminar, vamos a revisar un concepto muy interesante que se denomina envejecimiento saludable, exitoso, productivo o activo. Creo que todos nosotros, cuando nos proyectamos de la manera como quisiéramos envejecer, pues nos vemos sanos, con enfermedades controladas o sin enfermedades, sin factores de riesgo para discapacidad, al interior de nuestras familias, con una red social, sintiéndonos productivos, sintiéndonos útiles, con una buena autoestima, con un rol dentro de la comunidad, con un propósito de vida. Eso es lo que todo el mundo creo que se proyecta, ¿no? Como quisiera vivir la vejez. Pues esa forma de vejez en la cual nos estamos proyectando se llama envejecimiento saludable o exitoso. El envejecimiento saludable o exitoso actualmente se constituye una meta hacia la cual las sociedades deberían enfocarse. Solamente el 5 al 10% de la población alcanza esta meta. No es lo ideal. O sea, si bien es cierto, hemos aumentado la expectativa de vida al nacer, lamentablemente no estamos aumentándola libre de discapacidad. ¿Qué quiere decir? Que muchas personas viven mucho, pero viven mal. Viven mucho, pero están enfermos. Tienen discapacidades, son personas frágiles, personas que requieren asistencia, no son independientes. Y esto marca significativamente la realidad de las familias y también de nosotros como sociedad. Entonces, la idea es que la ciencia, la medicina, la tecnología
llegue a comprimir la morbilidad hacia el final de la vida, de esta manera aumentando la expectativa de vida activa. ¿Qué significa? Que si vamos a tener alguna enfermedad importante, esta enfermedad se presente al final de la vida y el lapso entre la aparición de estos problemas de la salud con el deceso sea cada vez más corto. O sea, tratar de desplazar el inicio de la discapacidad hacia las edades más extremas. Esa es la idea. Comprimir la morbilidad al final de la vida. Eso es lo que busca actualmente la geriatría. Para poder lograr entonces el envejecimiento exitoso tenemos que reconocer sus componentes. Baja incidencia de enfermedad y discapacidad con ausencia o buen control de factores de riesgo. O sea, nadie dice de que no tengamos factores de riesgo, podemos tenerlos, podemos tener hipertensión, diabetes, lipidemia, podemos tener algún grado de enfermedad cardiopulmonar. Lo importante es que esas enfermedades estén controladas, que estén periódicamente evaluadas. Hay otra idea también que lamentablemente está muy difundida. Mucha gente en la población piensa que una enfermedad crónica es una enfermedad que no requiere atención, una enfermedad que inexorablemente le va a provocar dolor, síntomas, discapacidades, y eso no es cierto. Tenemos que reconocer que la función es la meta de todos nosotros. O sea, todos nosotros, al igual como nos preocupamos en curar o aliviar la enfermedad y el dolor, tenemos que pensar siempre, el objetivo es que nuestras personas, nuestros pacientes, se mantengan independientes, autónomos. No tener una sociedad llena de personas con discapacidad. Las personas con envejecimiento exitoso se pueden adaptar fácilmente a los cambios y las pérdidas asociadas con el envejecimiento. Van a mantener una buena actividad social, familiar, relaciones interpersonales, se sienten productivos, tienen un propósito de vida y asumen algún tipo de rol comunitario. Eso es envejecimiento exitoso según Rowe del año 1987. Entonces, para poder alcanzar este objetivo, todos tendremos que tomar en cuenta nuestra carga genética. La carga genética es algo en lo cual no podemos actuar, no podemos modificar, porque esto es algo por lo cual nacemos, pero sí podemos, durante el ciclo vital, podemos hacer esfuerzos para poder disminuir el efecto de la carga genética y acompañar todo lo anterior de estilos de vida saludables. O sea, deberíamos enfatizar en este aspecto. Los estilos de vida saludables permiten proyectarnos hacia una vejez también saludable. Por eso se dice que nosotros de viejos somos lo que fuimos de jóvenes. El envejecimiento es consecuencia de la forma como vivimos de jóvenes. Recomendaciones generales para ustedes y para todos los pacientes. Ustedes como alumnos van adentro muy poco, ya lo están haciendo, están tratando con personas. Las personas en muchos casos esperan del médico no solamente, ¿no?, la competencia profesional para poder hacerles un diagnóstico y un tratamiento. También las personas esperan del médico empatía, ¿no? Empatía, comprensión de que el médico se interese realmente por ellos como personas y los aborde de manera integral. En este abordaje integral, en la visión holística de la medicina, tenemos que tener claros algunas ideas. Primero, enseñar a la gente, decirle, recomendarle de que tiene que mantener un peso adecuado. El sobrepeso y la obesidad son nocivos. Practicar el ejercicio físico. Solamente el 20% de los mayores practican entrenamiento físico programado. La actividad física más simple es caminar. Caminar unas 3 a 5 veces por semana, por lo menos media hora, va a dar una gran ventaja en términos de salud cardiovascular. Hay otro tipo de ejercicio que se llama isométrico, que es de fortalecimiento muscular, que también ayuda a reducir sobre todo los problemas del equilibrio, mejorar el balance y las caídas. El entrenamiento mental es vital. Decirles a las personas que mantengan siempre la mente ocupada. Se ha demostrado, por ejemplo, que aprender idiomas después de los 50 años, un nuevo idioma,
o actividades lúdicas recreativas permiten una reducción del riesgo de desarrollo de deterioro cognitivo, de demencia. Controlar los factores de riesgo vascular. Tenemos estrategias, tanto farmacológicas como no farmacológicas. Evitar los tóxicos, el alcohol, el cigarrillo son los más importantes. Mantener lazos familiares. La soledad es en sí un factor de riesgo para mortalidad, depresión, caídas, deterioro cognitivo en las personas mayores, pérdida funcional. El anciano o anciana que vive solo se enferma y se muere antes de tiempo. Formar parte de redes sociales. Una buena autopercepción de la salud, mejorar la autoestima de las personas mayores. Bien, para terminar, resumiendo lo que hemos podido hoy discutir, el envejecimiento a nivel mundial es un fenómeno sin paragones, un fenómeno completamente inédito en la historia de la humanidad, duradero, irreversible, que va a tener diferentes consecuencias en todas las facetas de la vida humana. Nuestra región, Latinoamérica y el Caribe, también envejece sin haber superado todavía los retos de una región en desarrollo, y el envejecimiento exitoso es una posibilidad para todos si abordamos el problema tempranamente con una distribución adecuada de los pocos recursos con que contamos y un enfoque preventivo, más dirigido a evitar que las enfermedades aparezcan o podamos detectarlas tempranamente, no tan curativo, no tan reparador, un poquito más preventivo y también integral. Recordar también que la medicina en estos últimos tiempos tiende a retornar al sistema o al enfoque holístico, ya no fragmentar la medicina en especialidades ni en subespecialidades, porque eso también descuida otros aspectos de la atención de la salud. Muy bien, muchísimas gracias por la atención y quedo a las órdenes de ustedes por si hubiera alguna pregunta o inquietud. Gracias. Muchas gracias, doctor Lama. Un fuerte aplauso para el doctor Jaime Lama por su excelente conferencia. Gracias. Doctor, hay algunas preguntas. A ver, ahí está Jean-Pierre nos formula una pregunta. ¿Nos puede recomendar para la prevención, atención, rehabilitación de los pacientes adultos mayores que viven en comunidades rurales? En su experiencia, ¿qué nos puede recomendar? ¿No se le escucha, doctor? Sí, ahora sí. Mencionábamos en el tema de las comunidades rurales, una de las situaciones más importantes es la soledad. Una de las cosas que las personas deberían tener es un acompañante, un cuidador. También reducir en casa los riesgos de caídas. Las caídas se dan en comunidad rural, a diferencia de la comunidad urbana. Las caídas en zona rural se dan fuera de casa, especialmente por accidentes geográficos. En cambio, en las zonas urbanas, las caídas se dan sobre todo en el dormitorio y en el baño. Y se dan por circunstancias mixtas, no solamente ambientales, en muchos casos son alfombras que están mal colocadas, tapetes, muebles en desorden, una mala iluminación o pisos que están con cera, pisos húmedos, o es que el paciente usualmente de noche toma mucho líquido, se levanta a cada momento a miccionar. Todo esto condiciona las caídas, ¿no? Entonces, en población rural, la recomendación es tratar de que el adulto mayor tenga un acompañante, un cuidador, y reducir al mínimo los riesgos de caídas con las modificaciones ambientales que se pueden hacer. Muy bien, muchas gracias, doctor Jaime Lama. Otra pregunta de María Fernanda dice: buenas noches, doctor, mis preguntas son: ¿a partir de qué edad se considera a un paciente adulto mayor? Y correcto, sí. ¿Cuál sería la edad indicada para que un adulto mayor empiece a realizar actividades que eviten su deterioro cognitivo físico, entre otros? Sí, la definición según la Organización Panamericana de la Salud es a partir de los 60 años. Según la Organización Mundial de la Salud es 65 años. ¿Por qué OPS pone el punto de corte en 60? Porque sigue considerando que somos parte de una región joven, una región
en la cual la expectativa de vida es un poquito menor, por eso es que ponen en 60. Ahora, con el tema de los ejercicios, eso es un continuum, ¿no? O sea, no debería haber un punto en el cual comience el anciano, sino que creo que esto debería ser un continuum a lo largo de toda la vida. Pero nunca es tarde. Aquellas personas que han dejado de hacer actividad física, siempre con la consejería del médico, la evaluación médica, lo pueden nuevamente retomar. Tenemos pacientes que cuando ya se involucran en un verdadero programa de entrenamiento físico, tienen que hacer una prueba de esfuerzo para poder descartar una enfermedad coronaria, como precaución, ¿ok? Muy bien, muchas gracias, doctor Lama. Un fuerte aplauso nuevamente para el doctor Gracias. Jaime Lama. Ok, muy mal. Gracias por su excelente ponencia, doctor.